Usted ya llegó, ya no hace tanto frío, pero uno está desde las 8:30 y hace mucho frío. Pero qué bueno que está aquí, me encanta verlos, me encanta que dispongan su corazón para poder estar aquí nuevamente, para poder invertir, porque es una inversión el estar aquí. No sé si tú lo veas así, pero es una inversión el que tú estés aquí. Por lo que Dios habla, por lo que Dios te va a añadir en esta mañana, por lo que ya empezó a hacer desde la alabanza y desde la primera reunión. A las 4 personas que vienen por primera vez, de verdad nos encanta saber que has dispuesto tu tiempo para poder estar en este lugar. Así que siéntete bienvenido. Al final te van a dar algunas palabras, se van a acercar a ti para saludarte. Pero nos da muchísimo gusto porque algo que está en nuestro corazón es diseñar todo esto para ustedes los nuevos, para ustedes que vienen recientemente, para los que son de casa, pero sobre todo los nuevos. Nos gozamos muchísimo ahora que están aquí, así que sean bienvenidos. Y quisiera meterme de lleno al mensaje de esta mañana. Hemos estado hablando todo este mes del énfasis que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor para todo este año. ¿Sí sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Otra vez cuál es? Influencia. Y es un tema tan fascinante, tan emocionante, tan retador, que tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. De hecho, estamos diseñados para eso y te lo iré diciendo durante la plática. Pero tú y yo estamos diseñados para influenciar, ¿sí sabías? Yo no sé si tú te creas que pasas por esta vida siendo X, pasando inadvertido por la gente, pero la realidad es que no. Todos estamos diseñados para influenciar. Todos, absolutamente todos. Voltea al de al lado y dile: tú eres un influencer. Ahora al de atrás y dile: tú eres un influencer. Pero no de esos de redes sociales que están llenos de seguidores, algunos fake, algunos todos falsos, que se llenan de seguidores pero realmente no influyen en nada, ¿no? Pero tú y yo somos influencers de Jesús. Estamos diseñados para eso. Pero yo te quiero hablar hoy, fíjate, de algo muy interesante, de algo que yo vi en una serie y que de verdad impactó mi corazón para este tema que el Paz ya nos había dicho a principios del año pasado, del mes de diciembre, perdón. Nuestro Paz a los líderes nos dijo el énfasis que Dios había puesto. Y un día estaba yo viendo una serie que se llama Sucesión, te la recomiendo mucho. Y esta serie habla rápidamente todo el contexto. Es una familia empoderada en Estados Unidos. De esas familias que tienen influencia con el gobierno, que tienen influencia con la gente importante, la gente millonaria de Estados Unidos. Es una familia que se dedica a los medios de comunicación, que tiene un emporio de empresas y que este hombre, el que ha forjado esas empresas, tiene 4 hijos. Y los 4 hijos están peleando entre ellos para ver quién va a quedar. Ellos son parte de la empresa, han sido parte del crecimiento. El papá ya tiene 70 años, es un hombre empoderado, poderosísimo, pero él llega un momento en que tiene que decidir quién se va a quedar. Y esta serie gira en torno a eso, la sucesión. Y uno de ellos, uno de los hijos, que es el que piensa que va a quedar, que es el que piensa que es el único que de los 4 puede llevar a cabo esa misión, empieza a mover sus piezas, ¿no? Pero por otro lado, los otros 3 empiezan a mover sus piezas para ver quién se va a quedar. Para no hacerte el cuento largo, este joven, su papá se enferma, se recupera, no hay sucesión. Él dice: yo voy a seguir. Entonces este joven se sale de la empresa enojado, arma un relajo, se separa, pero él sigue siendo accionista de la empresa. Se separa, forma su empresa, arma su equipo para competir contra su padre, pero él sigue siendo parte de la empresa porque es accionista. ¿Me sigues? Y cada que hay junta de consejo, tiene que él estar ahí, porque él es parte de los accionistas. Y en una de esas donde él tiene que estar en esas juntas para tomar decisiones,
siendo el enemigo ahora de la familia, se tiene que presentar, pero él no quiere ir. Y su asistente, perdón, él sí quiere ir. Y su asistente le dice, no vayas. Y él le dice, es que tengo que ir porque si no me van a chamaquear y yo no voy a poder influir en ellos, pero no, yo tengo que estar ahí. Y la chica le dice, no vayas, no vayas, tienes que mostrar quién eres, tienes que demostrar lo que eres en la empresa, pero no vayas. Y él insiste en ir y ella le dice una frase que de verdad, a mí en lo personal, me movió mi corazoncito. Y esta chica le dice, entiende que tu ausencia tiene el poder de influir aunque no estés. Que tu ausencia tiene el poder de influir aunque no estés. Y tú y yo estamos diseñados para influir aun cuando ya no estemos en esta tierra. Tú y yo estamos diseñados para influir en otros aun cuando ya no estemos en ese trabajo. Aun cuando nos hayamos ido de ciudad, nos hayamos cambiado, si tú eres la actividad que tengas, la influencia tiene que seguir aun cuando ya no estamos. ¿Me captas? ¿Me sigues? El poder de la influencia de un hombre tiene que volverse un legado al pasar de los años. Tiene que volverse una forma tal vez de hacer las cosas para otros con el simple hecho de recordar las enseñanzas, la mentalidad, la actitud con la que tú pasaste por esta vida. No vamos a hablar de la influencia en la familia porque es evidente, es obvio que tenemos que influir en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestra familia alrededor, primos, tíos, mamás, papá. Tenemos que influir en ellos y más porque tú y yo tenemos al mejor influencer de la historia. Al hombre que pasó por esta tierra y que nos dejó un legado al día de hoy, que por eso tú y yo estamos aquí. Por la influencia que ese hombre hizo hace años y que fue a la cruz por ti y por mí, es que tú y yo estamos aquí sentados para aprender de él. Pero te has sentado también tú en conferencias, en cursos de alguien que al día de hoy tú sigues practicando esas enseñanzas de alguien en tu vida. ¿Sí o no? E influyen en tu desarrollo, e influyen en tu crecimiento, e influyen en otros por ese legado que dejaste, que dejó él, ella, pero ya no está. ¿No? Te voy a contar una anécdota personal, ¿puedo? Y aquí está mi pastor y él se va a acordar lo que sufrí. Cuando yo llegué a este lugar con mi esposa, hace 14 años ya, él y La Paz nos acogieron de una manera especial, como lo han hecho con muchos de nosotros. Y él nos agarró, no éramos nuevos en el evangelio, pero nos agarró en esa transición cuando yo me casé con ella y cambios de iglesia, injusticias de iglesia anterior, y ellos nos acogieron durante unos años. Nos llevaban para todos lados, nos invitaban a su casa, nos enseñaban con su simple plática, sus simples chistes, su simple charla, su simple compañía. Nos llevaban, lo acompañábamos a predicar. Pasado el tiempo, él me citó en el Talks de aquí y me dijo, a partir de hoy vas solo, ya no voy a estar junto a ti. Y dije, ¿me está corriendo? No me está corriendo. Me estaba diciendo que a partir de hoy le tocaba el lugar a otros ahora para hacer lo mismo que hizo conmigo. Y que a partir de ese momento yo y mi esposa íbamos solos, entre comillas, a caminar ahora sin esa preparación que al día de hoy nos sigue dando, pero ya no como al principio. Lo que él nos estaba diciendo
ahora les toca dar a otros lo que yo les he enseñado. Y tú y yo hemos sido preparados por ellos para llevar a otros el mensaje, para llevar a otros lo que es Jesús. ¿Sí o no? Yo en ese momento sentí y dije, qué mala onda. ¿Por qué? O sea, ¿qué me está diciendo? Ya no me va a pelar, ya no me va a aconsejar. Y la verdad es que después de ese tiempo ellos siguen estando para nosotros. Siempre han estado pendientes de muchos y de muchos de ustedes. La verdad, no solo nosotros. Pero esa influencia sigue marcando mi vida para tomar decisiones en lo profesional, en lo matrimonial, en lo espiritual, como papá, como hijo. Siguen marcando esa enseñanza. Pero también yo sigo influenciado a nivel profesional por otros maestros que en la carrera establecieron un estándar en mi vida para diseñar y que sigue al día de hoy rigiendo en mi forma de diseñar. Y ya no están. Yo estoy seguro que si un día yo ya no estoy en este lugar, yo voy a seguir practicando las enseñanzas que mis padres me dio, aunque ya no esté. Porque de eso se trata la influencia, tener tal poder en otros, de influir en otros, aunque ya no estemos. Aunque ese amigo te haya dejado de hablar, aunque esa amiga te haya dejado de hablar, aunque te hayas casado y te hayas ido a otra ciudad, que lo que te enseñaron siga impactando a otros. Y que entendamos que nuestra ausencia tiene poder. Que nuestra ausencia tiene el poder de influir aún en otros. Y que nosotros lo hagamos un legado. Que nosotros lo hagamos una extensión de quien lo aprendimos. Mejorado tal vez a nuestra forma. Tal vez. Porque de eso se trata, ¿no? De mejorar lo que hemos aprendido. Te voy a leer un versículo. Sígueme, por favor. Fíjate muy bien. Vamos a Juan 14 del 12 al 17. Juan 14 del 12 al 17. Te lo leo. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Jesús hablándole a sus discípulos. Recuerda esta charla que tuvieron entre Jesús y sus discípulos. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Personaliza este versículo en tu vida. Personalízalo. Y como yo voy a donde está mi Padre, nosotros haremos cosas todavía mayores de las que Jesús hizo. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo, fíjate muy bien en esta parte, de ese modo haremos que la gente nos vea y que a través de nosotros vean el poder de Jesús. Hará que nuestra influencia allá afuera hará que la gente vea a Jesús a través de nosotros. Aunque no sea tu amigo, aunque no sea un cercano a ti. Tú llegas a un trabajo nuevo, tú llegas a una empresa nueva, a un lugar nuevo, a una colonia nueva. Y la gente tiene que saber que hay algo diferente en nosotros por nuestra forma de pensar, de hablar, de ponernos enfrente de las situaciones. Y decir, oye, esa vecina tiene algo nuevo. Ese hombre tiene algo diferente. Esa familia tiene algo raro. Sin aún conocernos, empezamos a influir por nuestras acciones. Porque aquí dice que la gente lo vea a Jesús a través de nosotros. Jesús ya no está. Y te repito, por eso estamos tú y yo aquí. Pero ¿qué pasa con nuestro entorno? Te voy a hacer dos preguntitas. Contéstate ahí en tu corazón. Al día de hoy, ¿hay gente que aplique algo que tú le has enseñado? ¿Hay gente que diga,
Esto lo hacía él así. Pero contéstale, o sea, si no, no pasa nada. Pero es un momento para reflexionar. Al día de hoy, ¿hay alguien que aplique algo de lo que tú has hablado en algún momento? ¿De lo que tú has enseñado en algún momento? Y la otra pregunta que te hago es, ¿qué dicen tus hijos cuando no estás con ellos y ellos están con sus amigos? Cuando empiezan a hablar de los papás, ¿qué dirán tus hijos y qué dirán los míos de uno? A lo mejor no nos va a gustar. También luego lo exageran, ¿no? También luego le echan de su cosecha. Pero siempre en esas palabras hay algo de fondo. ¿Qué dirán ellos de ti? ¿Qué dirán mis hijos de mí en este tiempo? ¿Cómo has influenciado en ellos en la ausencia? ¿Cómo has influenciado en ellos cuando cierran la puerta y se van a la escuela? Tú y yo estamos pidiéndole a Dios a gritos que cuando cierren la puerta y se vayan a la escuela o al trabajo, apliquen lo que tú le enseñaste, ¿sí o no? Eso es lo que anhelamos. Es que nunca han venido a la iglesia. No importa, porque tú sí tienes a Jesús en tu corazón. Y cuando ellos cierran la puerta, tú puedes estar seguro, tal vez decir, híjole, lo que yo le he enseñado, tiene que aplicarlo en cualquier momento de su vida. Porque sí es una realidad que están súper influenciados. Súper influenciados. Y tú y yo también. Pero a veces esa influencia la clavaba el pastor en la mañana. La influencia es, no influimos al día de hoy porque no hemos construido para nosotros mismos. Tú y yo tenemos que vernos al espejo y aceptar nuestra identidad y aceptar lo que Dios ha hecho contigo. Y lo que Dios ha hecho contigo ha sido muy grande y conmigo. Y nos da una identidad, pero muchas veces no queremos influenciar sin reconocer ni entender la identidad que nosotros tenemos. La identidad es algo que es un sello que Jesús pone en nosotros conforme va pasando el tiempo. Y si no hay identidad con Jesús, no vamos a poder influenciar a otros. Existe la influencia mala. Pero si nos vemos al espejo y decimos, este soy yo, esto es lo que Jesús ha hecho, esto es lo que Jesús ha cambiado, con esa identidad, tú puedes pararte y decirle a tus hijos, a ver, sí, yo fui el peor papá si quieres, pero he cambiado porque Jesús está en mí y creo que ha sido evidente. Y si ellos ven las acciones más que las palabras, aun cuando no estás y en la ausencia, te aseguro que cuando ellos se enfrenten a una situación compleja van a decir, el viejo me hubiera dicho esto. Y se van a detener. Por eso que tú le dijiste, pero no estás presente. La ausencia tuya y mía tienen que influir con poder en los demás. Tal vez hoy no hayas influido en nadie. Tal vez pienses tú que no hayas influido en nadie. Pero yo te aseguro que cuando te ves al espejo y le dices, Jesús, este soy yo gracias a ti, ha habido gente que ha sido influenciada por ti. En lo profesional, en lo personal, en lo sentimental, como papá, como esposo, como sea, pero has influenciado en ellos. Pero tiene que haber identidad. El influir lleva tiempo. No quieras llegar a un trabajo y decir, ahora sí, lo que traje del otro trabajo, mi experiencia, lo voy a influir aquí y en la semana todos van a cambiar como yo hago las cosas. Lleva tiempo. Lleva tiempo influir. Tienes que prepararte. Tenemos que aprender. Tenemos que ver a otros para aprender de otros. Y que nuestra vida se llene de esa influencia de otros positivamente para poder aplicarla a nuestra identidad. Mi identidad no es la misma que la de Randy. La identidad de Randy no es la misma que la de Gaby o que la de Sam, o que cada quien tiene una diferente identidad. Y tenemos que entender cuál es esa identidad delante de Jesús para poder influir cuando ya no estemos. Ha habido gente
Yo te aseguro que ha sido influenciada por ti, pero que ni siquiera sabes que te han mencionado. Por eso no importa. Esa gente sí le importa. Aunque a ti no te mencionen, pero esa gente va a decir, un día me enseñó esto Moy. Y un día Moy dijo esto y tiene razón. Lo voy a aplicar. Aunque el Moy ni se entere, aunque Moy ni sepa, pero dejó algo ahí. ¿Me sigues? Pero hay que influir de manera sabia. Fíjate muy bien. A veces queremos influir en otros con el ABC de otros, o con el cuadernito en la mano, o con las notas en la mano, y llegas y dices, acabo de salir de la carrera, así lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Que es otra cosa completamente diferente. Pues nos agarramos el ABC de otros y lo queremos adoptar tal cual, pero no es nuestra identidad. Fíjate que en marketing y diseño hay una tendencia que se llama el benchmark, no sé si lo conozcas. Pero el benchmark, hacer un benchmark es analizar a tu competencia, ver lo bueno que están haciendo y adaptarlo a tu producto o servicio. O sea, ellos influyen en lo que están haciendo y tú vienes y lo adaptas a tu producto o servicio y se vale, pero a la identidad de tu producto o servicio. Transfiéralo a personas. Tú puedes ver ejemplos de otras personas. Puedes ver cómo se conducen, cómo son, cómo hablan, cómo se han preparado y decir, yo quiero ser como esa persona. Y está bien, y agarrar varias aptitudes y actitudes de esa persona, pero lo adaptas a tu identidad para hacerla propia. Y que cuando ya no estés, esa persona diga, me acuerdo que mi amiga me decía esto y le funcionó, lo voy a intentar, pero a mi forma, a mi identidad, aun cuando ya no estén. Lo que yo quiero dejar hoy en tu corazón es la importancia de no estar y aún así influir en otros. De que cuando nos vayamos con Jesús y ya no estemos en esta tierra, la gente siga viendo tu legado en otros. Sigan viendo lo que tú dejaste en tus hijos, en el trabajo, en la escuela, si eres maestro, si eres director de empresa, si tienes un puesto donde influyes en otros, que aunque ya no estés, digan, vamos a hacerlo como lo hacía él, porque funcionó, pero ahora vamos a adaptar a los tiempos. Te voy a leer otro versículo, pero antes te voy a decir otras cositas. Fíjate muy bien. Filipenses 4:9, por favor. Filipenses 4:9. Este versículo me encanta. Dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Pablo le estaba diciendo a los filipenses, practiquen lo que yo les he enseñado. Nuestro paz en las juntas de líderes es lo que nos dice. Practiquen lo que yo les he enseñado. Practiquen lo que yo les he dado, lo que yo les he puesto. Eso es influencia. Pero también lo puedes llevar a la práctica en otro lado. Practiquen lo que hemos enseñado, lo que has vivido, lo que has absorbido, lo que has bajado a tu corazón. Ve y ponlo en práctica en otro lado. En la iglesia y en otro lado. La escuela de servidores, ahora que va a empezar, no solamente es para, ustedes, quien se va a inscribir, no se van a dar cuenta que no son en clases solamente para aplicarlas aquí. De hecho, yo me acuerdo mucho de la primera clase de nuestro pastor en la escuela de servidores y nos dice, estas enseñanzas son para que apliques fuera de este lugar, para que influyas en otros y que te lleves esto a otros. Practica lo que hemos aprendido y visto en otros. Pablo era el que le estaba hablando a estos hombres y les dice al final, y me oyeron decir, y Dios que nos da su paz. O sea, estaba hablando de la influencia de Dios en él, la influencia de Jesús en él, y ya no estaba. Pero ahora a Pablo le tocaba dar, en la ausencia de Jesús, representando a Jesús, como tú y yo representamos a Jesús,
lo que Él es en nuestra vida. Y la gente va a ser impactada por un solo abrazo que le des, por una sola palabra que le des. Pero, para poder influir, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Se vale ser intencionales. Y tenemos que ser intencionales. Ponerte en ese lugar donde Dios te ha puesto ahora, donde estés, seas amas de casa, seas papá, seas director de empresa, seas empleado, asistente, lo que sea, estudiante de prepa, de secundaria, de carrera, donde Dios te ha puesto. Siempre tenemos que estar con las antenas puestas para que alguien escuche lo que hay aquí en nuestro corazón. Y cuando la gente escucha el corazón sano de otra persona, seguramente vas a ser un imán para esa persona. Y qué padre que cuando ya no estés en ese lugar digan: gracias por todo lo que me diste. A lo mejor sin saber, ¿no? Fíjate, te voy a contar. Estaba leyendo un libro hace tiempo. Me acordé de esa frase. El autor le exagera en el buen sentido, porque, bueno, te voy a decir la frase tal cual la leí. Y él decía, aquí la apunté, tan la apunté que ya no la encuentro. Ok, dice que uno de los pecados que más ofende a Dios es el desperdiciar la influencia que tenemos. Digo que le exageró porque pues no, yo no considero que sea pecado, ¿verdad? Pues no sé. Pero él lo pone así: un pecado que más ofende a Dios es que desperdiciemos la influencia que Él nos ha dado. El mensaje ahí está. No podemos pasar desapercibidos en esta tierra sin ser influenciados por Jesús. Pero tampoco podemos irnos sin haber influenciado a otros con ese amor de Jesús. Porque ¿sabes por qué? Porque Él nos hizo para amarnos. Él nos creó a ti y a mí para amarnos. Y nos ama como nunca nadie nos va a amar. Pero también estamos diseñados nosotros para ir y amar a otros como nadie los ha amado. Pero también nos creó para que expresemos a Jesús de forma única. Para que expresemos quién es Jesús de forma única. No como otros conciben a Jesús, en un cuadro. No, ese no es el Jesús que influencia. El Jesús que influencia es el que vive en mí. Y el que ama como Él me ama. Y el que cuida como Él me cuida. Y el que da como Él me da. Y el que aconseja como Él aconseja. Y el que ora por mí y el que me cuida y el que su presencia está ahí, como nosotros debemos estar presentes en la vida de la gente y mentorear a otros y llevar el abrazo a otros, aunque no nos conozcan. Eso es ser único. El ser único es cuando haces algo que alguien no haría por otra persona. Jesús murió en la cruz y nadie lo ha vuelto a hacer. ¿Lo vuelve único? Por amor a ti y a mí. ¿Qué podemos hacer de manera única para reflejar el amor de Jesús? Más allá de decirles, Él murió en la cruz por ti y te ama. Ok, ya lo sé. Ya lo sé, Jesús, aquí tengo a Jesús en mi casa en una cruz colgado. Ya lo sé. ¿Me sigues? Acciones. Acciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mostrar a un Jesús único aquí en la tierra? Diciéndole que ahí está colgado en una pared, diciéndole que está ahí en un cuadro, diciéndole que vayas a la iglesia cada 8 días. ¿Cómo podemos representar a Jesús de forma única en esta tierra? Acciones. Haciendo, aquí dice en el versículo anterior,
este versículo de que mayores cosas harán de las que yo he hecho, siempre se desvirtuó. Yo tengo 25 años en Cristo. Y cuando a mí me hablaban de tú tienes que hacer cosas mayores de las que Jesús hizo, todo lo asociaban a sanar gente, a liberar, a que la gente se cayera, se riera, a que la gente se armara ahí adelante todo un rollo, ¿no? Y yo crecí con eso, pensando que hacer lo mismo que Jesús era orar y que la gente se cayera. Orar por una persona que estuviera, que quería ser liberada y fuera liberada. Y me llevé muchas frustraciones porque no sucedía. Y yo decía, pues no, como Jesús iba a hacer. Y no pasa. Está peor, lo dejé peor. A mí no se me pasó el demonio, pero lo dejé peor. Y cuando creces y maduras, te das cuenta que cuando dice mayores cosas de las que yo haré, es si yo te amé, ámalo de manera única. Si yo te doy, dale. Si yo estoy, está. Mantente cerca de esa persona, mentoréala, mándale un mensaje, cuídala. Eso es hacer mayores cosas de las que Jesús hizo hoy en día. Estar presente, amarlos, cuidarlos, mentorearlos, guiarlos al amor de Jesús de forma única. Porque si no somos intencionales, los vamos a seguir cerrando a cuatro paredes. Nos vamos a seguir cerrando a que solamente tienen que ayunar y orar y ir a jornadas de milagros y maravillas y no. Cerramos a un Jesús que no es forma única. Ya lo hacen todos, la mayoría. De forma única es que tu amor sea sincero, que tu mentoría, tus palabras, las mías, con otras personas sean sinceras. Pero como dice Filipenses, como lo hacía Dios, como lo hacía Jesús, yo te amo de esa forma. No voy a ir a una cruz por ti. La verdad, no voy a ir, Caleb, no te emociones. ¿Tú irías a ir a una cruz por el de atrás? ¿Tú dejarías que te sacrificaran por el de atrás? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo vas a reflejar el amor de Jesús en ellos? Amándolos, estando. Y ahí van a decir, oye, tú estás medio raro. ¿Qué es lo que hay en ti? Jesús vive en mí. Jesús es el que ha influenciado en mí y ya no está. Y yo te aseguro que esas personas, cuando ya no te vayas de la colonia, cuando ya te vayas del país, cuando ya te vayas de la iglesia, cuando ya te vayas de ese trabajo, van a seguir tus consejos en algún momento de su vida. Se trata de que en algún momento ellos piensen eso que tú les dijiste. En algún momento lo piensen y digan, sí es cierto, lo voy a hacer. ¿Influencias hoy en alguien aún no estando? ¿Influencias en tus propios hijos, en tu propia familia? Ponte de pie. Piensa un poquito, ponte de pie, piensa un poco. ¿Qué tanto tu vida influye hoy en otros cuando no estás? Cuando cierran la puerta a tus hijos, ¿qué tanto sabes que van a aplicar lo que tú les has dicho? ¿Qué tanto estás dispuesto y listo a que por fin vayas tú solo a influenciar a otros con lo que alguien te enseñó en tiempo atrás? Ausencia que influye. Ausencia que influye. Como le decían a este chico, que no entiendes que tu sola ausencia tiene poder. Eso es lo que hay en mi corazón para esta mañana, para ti y para mí. Influyamos en la ausencia.
apliquemos la identidad que Jesús nos ha dado y hagamos lo que Él hizo. Cosas mayores haremos en esta tierra, mucho mayores de las que Él hizo. Las haremos nosotros. Un abrazo, una palabra, un tiempo de estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Vente, déjame orar por ti. Ven, te doy esto, déjame te ayudo. Y va a llegar un momento que los tengas que soltar por obvias razones, pero que cuando los sueltes sepas que ya hay algo de ti en esa persona. De eso se trata. De eso se trata. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Jesús, gracias, gracias por ser la mayor influencia que tengo en mi vida, en lo espiritual, en lo profesional, en lo personal, en todas las áreas de mi vida. Gracias por haber influenciado de esta manera, porque hoy quiero reflejar tu amor en otros. Pero Jesús, danos la sabiduría y danos el atrevimiento de ir a otros y reflejar lo que tú eres en nuestra vida, aun cuando ya no estemos, aun cuando ya no estemos en esta tierra, Señor. Espíritu de Dios, danos la sabiduría de hacer cosas mayores de las que Jesús ha hecho en nuestra vida. Danos la sabiduría y la prudencia para ir y llegar a otros de manera única, para que lo que Jesús ha puesto en nuestra vida, Señor, se replique a 1, a 10, a 100, y que el nombre y el amor de Jesús sean reflejados en esta tierra por lo que tú nos has enseñado en nuestra vida. Queremos tener influencia con poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Vayamos y hagamos cosas mayores de las que Él hizo en esta tierra, porque para eso estamos. Tú y yo estamos en esta tierra de manera transitoria, y cuando ya nos vayamos, algo de nosotros se tiene que quedar en esta tierra. Que Dios te bendiga. Ten un domingo excelente. Dios te bendiga.